Jorge, muy bienvenido. Este será tu micrófono. Primero te abrazo, te bendigo y agradezco a Dios que nos das el favor de venir y también presentar un nuevo libro que te recomiendo te lleves esta noche, si es posible. ¿Sí trajiste? No. Y bendecir el ministerio del pastor Jorge. Damos un aplauso al Señor por su vida y los dejo en buenas manos. Sí, ahí está, ahora sí. Ya me escucho, ¿verdad? Le damos gracias a Dios porque nos permite estar aquí con ustedes. También gracias al pastor porque se le ocurre invitar a cada loco y entre ellos estoy yo. Pero creo que es un hombre de Dios que conoce los tiempos y que hoy, sin duda, necesitamos una iglesia que esté preparada en los tiempos. Yo no sé usted, pero yo creo que hoy lo que más se requiere es una iglesia que esté entendida de los tiempos y preparada para accionar en esos tiempos. Todavía como que lo veo dudoso. Mi nombre es Jorge Aguiñaga y bueno, pues soy pastor al norte de la Ciudad de México. Y créame que el poder ser pastor e hijo de pastor es la experiencia más hermosa, más sublime. Pero que cuando me dijeron que si quería ser pastor, lo primero que dije es: no quiero. Y mire, ¿en dónde me tiene el Señor? Así que le doy gracias a Dios porque bueno, pues estamos aquí. Y hoy quiero hablar con ustedes, quiero tomar estos minutos para hablar con ustedes algo importante. Y esto tiene que ver relacionado al tema de la paternidad y de la maternidad. ¿Cuántos papás y cuántas mamás hay aquí? Ok, genial, perfecto. Entonces este tema es para ti. Y si tal vez tú eres joven, eres adolescente, no te preocupes, este tema también es importante porque en algún momento llegarás a esa etapa en donde vas a querer hacer familia y entonces estos consejos serán fundamentales para tu futuro. Así que quiero pedirte por favor que vayas conmigo al libro de Números, capítulo 14. Números, capítulo 14. Y vamos a leer el verso 26 al verso 31. Así como está sentadito, Números 14, del verso 26 al 31. Entonces el Señor les dijo a Moisés y a Aarón: ¿hasta cuándo se quejará de mí este pueblo perverso? Dile, el Señor promete concederles lo que acaban de pedir. Morirán todos en el desierto, ninguno que tenga más de 20 años y se haya quejado contra mí, entrará a la tierra prometida. Solo Caleb, hijo de Jefone, y Josué, hijo de Nun, podrán entrar. Hasta ahí. Dios, te damos gracias por este tiempo y te pido que tú seas el que tome el control de esta palabra. Pon el tiempo, la sintonía, la simetría. Pero sobre todo sella este mensaje con tu presencia, porque esa es la evidencia de que estás hablando a nuestros corazones. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. El título de estas palabras o esta plática que quiero tomar en estos minutos le he llamado Generación sin padres. Y mira, estamos en un tiempo en donde lamentablemente el término papá o mamá está siendo boicoteado. De hecho, hay países en donde esos términos se han eliminado. México está en ese proceso en donde ya quieren eliminar la palabra papá y mamá. El punto no solamente es que la palabra o los términos papá y mamá conllevan o tienen que ver con una función, sino también con una acción. Cuando vas tú a la historia de Números y cuando lees los versículos que acabamos de leer, encontramos una generación de padres que tienen algunas características muy particulares. Así que cuando tú ves esta generación de padres, vas a encontrar las siguientes características. Una, que es una generación de padres berrinchudos, ¿verdad? Comenzaron a hacer un berrinche con Dios porque Dios no le hizo lo que ellos querían que hiciera. Pero no solamente son berrinchudos,
Eran padres miedosos, cobardes, mentirosos aparte de todo, inmaduros, ingratos con Dios y negativos. ¿En algún momento usted ha encontrado a una persona negativa? Sí, ¿verdad? ¿Y qué le dice? Oye, pero ¿no te da gusto que tengas un día de vida? Ay, sí, y con este clima, Oye, qué bueno que tienes a tu suegra ahí contigo. Ay, no. Ay, Dios, ¿por qué no te la llevas? ¿Verdad? Y a todo le ven el lado negativo, pesimistas. Así que cuando vemos la historia de estos padres que nos marca el libro de Números, encontramos un reflejo de unos padres que tienen características negativas. Y esas características negativas no quedan en ellos. El futbolista Scott Brown dice lo siguiente: a mediados de la década de los 90 comencé a tomar conciencia de que la iglesia moderna había perdido la doctrina de la familia. La paternidad es, según la Biblia, como lo marca la Biblia, una idea muerta. Qué fuerte es eso. Qué fuerte es ver que hoy en día nuestros jóvenes huyen a ser padres, huyen a ser madres. Y yo no sé si usted ha tenido o ha entablado alguna conversación con nuestros jóvenes de este tiempo, los jóvenes de este tiempo, pero usted se va a dar cuenta que hoy nuestros jóvenes huyen a eso. Dicen, ay, no, para ser papá mejor me compro un perro. Y ahí van con su carriola y su perrijo en la carriola. Y ¿sabe qué es lo más terrible? Que cuando se acerca a la carriola a ver al niño, le sale el perro asustado ahí pegando los ojos. El punto es que cuando vamos hacia la historia que nos marca Números, vemos a Dios contemplando a esta generación de padres, pero también llegando a su límite sobre esta generación. Por tal motivo, Dios tiene que hablar con su siervo y le dice, ¿sabes qué? Dile a este pueblo que por lo que son, por lo que están haciendo, voy a dejarlos a ellos en el desierto. Y solamente los únicos que entrarán a Canaán son los menores de 20 años. Así que dígame una cosa. Si los únicos que pudieron entrar a Canaán eran los menores de 20 años, ¿quiénes fueron los que en realidad entraron a Canaán? ¿Niños? Adolescentes y jóvenes. Pero todos tenían una característica: eran huérfanos. Hoy estamos en un tiempo en donde la orfandad está creciendo a marchas forzadas. México es uno de los países con el mayor índice de orfandad. Está entre los primeros países de Latinoamérica con mayor índice de orfandad. Porque mira, la falta de paternidad, mis hermanos, es la raíz de muchos de los grandes problemas que hoy aquejan a nuestra sociedad. La falta de papá y de mamá en casa es lo que genera grandes problemas en nuestras sociedades decadentes. Porque la figura de papá y la figura de mamá son importantes para las generaciones. Es por eso que cuando estos hijos entran a Canaán sin una figura paterna, sin una figura materna, el resultado va a ser lo que el libro de Jueces nos va a decir en el capítulo 2, que entonces después de la muerte de Josué y de todos ellos, se levantó una generación que desconocía de Jehová. Los hijos de la orfandad entraron a Canaán y estos hijos reprodujeron o generaron hijos que también tenían orfandad. Esta generación entonces quedó huérfana porque sus padres murieron en el desierto. Y sabes, una generación huérfana es una generación deficiente y rebelde. ¿Qué es lo que estamos viendo hoy en jóvenes y adolescentes de esta generación? ¿No acaso estas dos? Les decimos, hijo, ve por las tortillas o ve por el pan. Ahí voy. Lento. Después de 30 minutos, ¿qué pasa? Y las tortillas, ay, se me olvidaron. ¿Verdad? Y uno dice, ¿qué le está pasando a esta generación? Bueno, esta generación tiene un problema.
Es una generación rebelde, pero al mismo tiempo es una generación que es deficiente. Ante ello, entonces, tenemos que ver un poquito más a la historia, porque esto que está sucediendo no es nuevo. La historia nos ha marcado esta situación. Tú lo puedes ver con la peste negra. La peste negra fue un problema que en la Edad Media se generó, en donde más de la mitad de la población europea murió a causa de esta enfermedad. Con lo cual, una nueva generación nació en orfandad. Y esa generación que nació con ese problema de orfandad generó grandes problemas en esa sociedad. Pero esto no solamente lo vemos ahí. Si tú ves hacia la colonia, el tiempo de la colonia, lo mismo sucedió. La muerte de padres y de madres generó una generación que nació sin esa protección de papá y de mamá. Y entonces la deficiencia de la sociedad se vino a generar a causa de eso. Pero ¿sabe? Hoy estamos ante la generación COVID-19 y por lo menos tan solo en México del año 2019 al 2021 cerca de 131,000 niños quedaron en orfandad porque papá o mamá murieron a causa de la enfermedad. En muchos casos fue tanto papá como mamá los que perdieron, los que murieron en el proceso del COVID. Así que lo que estamos viendo en este momento es una generación que está con grandes problemas de orfandad. Una generación que tiene a papá y a mamá, pero en ocasiones papá y mamá están más metidos en esto que en atender a sus hijos. Y quiero decirte algo, no es que el celular, no es que los medios de comunicación, la tecnología sea malo. El problema es que cuando tú le das el lugar o pones en primer lugar esa tecnología y dejas a tus hijos en segundo lugar, has perdido todo. ¿Qué fue lo que le pasó a Josué? ¿Qué fue lo que le pasó a la generación de Josué? Entraron a Canaán, poseyeron su tierra, pero ¿de qué les sirvió haber poseído una tierra si en el proceso perdieron a sus generaciones? Hoy tal vez tú puedas ser un padre que está trabajando, echándole ganas, una mamá que le está echando muchas ganas, pero tal vez te estás desconectando mucho de tu generación por estar pensando en querer comprarte tu nuevo carro, una casa más grande, la nueva televisión, o yo qué sé. Y es ahí donde entonces esta palabra tiene que hacerte eco, tiene que generar algo en tu corazón. ¿Por qué? Porque necesitamos que en este tiempo más hombres y mujeres responsables con su paternidad y su maternidad se levanten. Yo creo que estamos en un tiempo en donde Dios está hablándole a la iglesia para decirle que sea responsable con su labor. ¿Y cuál es tu labor? ¿Ser solamente un buen cristiano? Podría ser. Pero ¿sabe cuál es la primera labor de todo hombre y toda mujer? Que el día que se case y forme su familia, sean los mejores padres para esa generación que viene en camino. Así que yo le pregunto, ¿cuántos desean ser buenos padres o buenas mamás para sus hijos? Ante ello, la pregunta que debemos respondernos es, ¿qué hacemos ante un problema que no tiene que ver con nuestros hijos, sino con los padres? ¿Cómo atendemos una problemática que no tiene que ver y no se está generando con nuestros jóvenes ni nuestros niños? Sino que el problema que se está generando en la paternidad y en la maternidad de los padres de estos jóvenes y de estos niños. Y es ahí donde yo quiero tomar los siguientes minutos para hablarte de lo que tú y yo tenemos que hacer. De las acciones que tú y yo debemos generar, de las tareas que como papá y mamá tenemos que cumplir. Así que si estás listo, apunta porque lo que viene es importante, es oro puro. Lo primero que tú y yo debemos de hacer como padres, la primera tarea que tú y yo tenemos que cumplir, la podemos ver reflejado en el libro de Daniel capítulo 1 verso 8. La historia de Daniel yo creo que tú la conoces perfectamente. Jóvenes de 14 años que son sacados de su casa, son llevados a una tierra diferente, con una cultura diferente, con una religión diferente, pero que cuando tú llegas al verso 8, dice que Daniel y sus amigos propusieron en su corazón que no contaminarse.
Ante ello, lo que yo puedo ver y lo que estoy hablando es que la primer tarea de todo papá y de toda mamá responsable es marcar un rumbo en sus generaciones, afianzar la convicción de sus hijos. Pero dime algo, ¿cómo puede un hijo afianzar su convicción si lo primero que cuando llega a casa escucha es el reclamo de mamá y el reclamo de papá de lo que no se hizo en la iglesia, o de los hermanitos que vieron en la iglesia y que no le parecieron, o de los cantos que se cantaron y no le gustan? ¿Cómo podemos hacer que nuestros hijos se enamoren de Dios y de la iglesia en donde estamos congregándonos si lo primero que hacemos es estar juzgando, criticando y señalando? Voltea con la persona que tienes a un lado y dile, ahí te están hablando. La historia de Daniel nos habla de la historia de un adolescente que tenía firmes convicciones. ¿Y sabe por qué fueron esas convicciones? No fueron por decisión propia solamente, sino fue el trabajo de papá y de mamá que estuvieron ahí hablándole la palabra, enseñándole la palabra, ministrándole la palabra. Porque si tú y yo hemos leído lo que dice Deuteronomio capítulo 6, tú y yo sabemos que en Deuteronomio 6 Dios le da una orden a Israel, que las palabras de Jehová estén en sus generaciones, en la mañana, en la noche, en todo el día. Pero, ¿cuánto tiempo invertimos en verdad para estudiar la palabra en casa? ¿Verdad? ¿Cuánto tiempo invertimos? La realidad es que a veces es muy poco el tiempo que invertimos. Y siempre habrá un justificante. Ay, vengo cansado. Ay, es que no tengo tiempo. Ay, es que las cosas de la casa. Es que la comida. Es que aquello. Hay otro. Y siempre habrá un justificante. Pero sabe, la historia de Daniel nos habla y nos enseña también el reflejo de la labor de papá y de mamá detrás de Daniel, instruyendo la palabra. El grupo Barna señala que el 50% de nuestros jóvenes al llegar a la mayoría de edad se irá de la iglesia para posiblemente regresar ya cuando tengan 35 o 40 años y vengan con grandes problemas de vida. Y yo te pregunto, ¿y si entre esos jóvenes son tus hijos los que se van de la iglesia? ¿No harías algo por detenerlos? ¿No harías algo porque ellos permanezcan en su fe? Yo creo que sí. Porque todo padre responsable, toda madre responsable sabe que no hay mejor lugar que estar en la casa del Señor. Que no hay mejor cosa que tu hijo pueda saber que la palabra de Dios. Pero para eso necesitamos padres responsables que marquen un rumbo a sus generaciones, que enseñen el camino, que afiancen las convicciones de sus hijos. La problemática puede ser muy grande, pero sabes, cuando un papá y una mamá cumplen con esta tarea, con esta labor, lo grande del problema se verá diminuto, pequeño. El punto es, ¿cuántos de nosotros nos atrevemos a hacer esto? ¿Cuántos de nosotros podríamos tomar un tiempo para acercarnos a nuestros hijos y decir, vamos a leer la palabra, vamos a estudiar la palabra? ¿Quién marca el rumbo entonces cuando una generación vive en orfandad? ¿Quién es el que decide hacia qué camino deben ir nuestros jóvenes cuando son nuestros jóvenes los que están viviendo en orfandad? Si papá y mamá no están con ellos, ¿quién marca el rumbo? ¿Sabe quién? Los medios de comunicación. ¿Sabe quién? Estos youtuberos que ahora están de moda, ¿verdad? Que tristemente, y eso me lo decía una maestra, una doctora en biotecnología y no sé qué tanto tenía, y me decía, Jorge, estoy asombrada cómo con toda mi información y todo mi currículum y todo lo que tengo, no puedo ganar la cantidad de lo que ganan estas chicas que hoy salen en YouTube semidesnudas diciendo tontería y media y que ganan al mes más de 300,000 pesos. Pero ¿sabe por qué este tipo de personas se hacen famosos?
Porque hay una generación de jóvenes y de adolescentes que no tienen una figura paterna. Por eso están en esos lugares de YouTube y de otras áreas de internet consumiendo basura. Basura entra, basura sale. Daniel rechazó el alimento que le iban a ofrecer. Y mira, algo interesante es que cuando tú ves esta historia, ves que Daniel rechaza el alimento antes de saber qué alimento le iban a dar. Él no sabía lo que le iban a poner a la mesa. Pero la convicción de Daniel era tan firme que él dijo: no, yo no voy a comer, aunque sea el mejor manjar, yo no lo voy a probar. Y es ahí donde entonces tú y yo debemos entender que cuando tú y yo trabajamos en la convicción de nuestros hijos, en afianzar el camino de nuestros hijos, nada los va a sacar del camino, nada los va a mover, nada los va a hacer tambalear. ¿Y sabe por qué? Porque mamá y papá estuvieron ahí para marcar rumbo. Así que yo creo que hay padres responsables en esta iglesia. Yo creo que hay padres que aman a sus hijos y que por sus hijos van a hacer todo lo que sea posible para que su fe no decaiga, no se venga abajo. La segunda tarea entonces de todo padre y de toda madre responsable es que va o no va a dejar de instruir. Siempre va a estar dando instrucciones. Y la instrucción es importante. Yo no sé si a usted le ha pasado, de pronto pide algo en Mercado Libre y le viene ahí todo desarmado y le viene un papelito que le dice instructivo. Pero como todo buen mexicano, ¿qué hacemos? Me sobraron 2 piezas. ¿Cómo que te sobraron si toda pieza tenía su lugar? Pero como no leímos el instructivo, ¿qué sucede? Y después cuando ya colocamos el aparato o lo que compramos, nos damos cuenta que quedó medio chueco, ¿verdad? Nos damos cuenta que no se detiene, nos damos cuenta que se tambalea, nos damos cuenta que al momento que le ponemos el vasito, la mesita se nos cae atrás. Porque el instructivo te ayuda, te guía. El instructivo te marca y te orienta en respecto a lo que debes hacer. Papá y mamá tienen que ser los instructivos del plan de vida de sus hijos. A mí me gusta demasiado la historia de Abraham cuando decide que ha llegado el momento de que su hijo se case. ¿Sabe? Dice que para ese momento Isaac tenía 40 años y estaba trabajando, cosa que muchos jóvenes hoy en día no quieren hacer, ¿verdad? Pero él estaba trabajando, y el que se dio cuenta que había una necesidad en su hijo no fue el mismo Isaac. Isaac estaba en otro mundo, estaba conectado en otro sentido. Pero Abraham, al ver a su hijo y al ver que él ya estaba avanzado en días y en cualquier momento podía entregar ya todo el paquetito, él dijo: es momento de que mi hijo encuentre esposa. Así que él manda a llamar a su siervo y manda a pedir una mujer para su hijo. ¿Quién vio la necesidad del hijo? ¿Fue el hijo mismo? Fue el padre. ¿Se da cuenta que hoy muchos jóvenes, cuando llegan al momento de tomar la decisión de con quién se van a casar o relacionarse sentimentalmente, a veces ni siquiera le pregunta a papá y a mamá? Porque lo primero que va a escuchar de papá y de mamá es no. ¿Para qué le pregunto? Mejor ya nada más le digo que ya me voy a casar y mire, feliz. Pero cuando el hijo tiene el instructivo correcto, ¿sabe qué va a pasar con ese hijo? Que va a encontrar a la persona correcta para ser feliz el resto de su vida. Ya no escuché muchos amenes. Señor, ¿por qué no me mandaste el instructivo antes? El punto es que usted y yo como padres tenemos el instructivo. ¿Y sabe cuál es ese instructivo? Pero cuando usted y yo dejamos el instructivo a un lado, vamos a hacer lo mismo que cuando tratamos de armar un mueble o tratamos de armar un aparatito que nos viene en piezas. Termina frágil. Y así como es frágil, fácilmente se cae. Lo tercero que yo quiero que usted pueda entender entonces, que tenemos como tarea, al ser padres responsables, edificar un altar de adoración. ¿Sabe? Estamos ante una generación de jóvenes
que no quieren relacionarse con la iglesia. No les gusta el tema de la iglesia, pero son espirituales. Yo no sé cómo se mueva tanto aquí el asunto, pero por ejemplo, yo puedo ver la espiritualidad de muchos jóvenes en Ciudad de México. Todos los días 28 de cada mes salen con sus sanjuditas de más de 2 metros ahí, pobre chavito ahí cargándolo. Pero eso sí, llega hasta el centro de la Ciudad de México ahí con el sanjuditas. Son gente espiritual. Los que hoy en día están siendo más impulsados y más movidos a la idolatría de la muerte, al chamanismo, al palerismo y todo asunto espiritual, son los jóvenes. Porque estamos ante una generación que no desea la iglesia, pero que sí cree en las cosas espirituales. El punto es que muchos padres no hemos comprendido eso, o no se han dado cuenta de eso, o nos hemos tardado en ver que estamos ante una generación espiritual. Y es ahí donde entonces tu tarea y mi tarea como padres es ayudar a que la fe de nuestros hijos se desarrolle. Pero en relación a qué se va a desarrollar esa fe, a tus reclamos como esta generación que leímos en Números. Porque eso sí, ¿verdad? Cuando no salen las cosas como yo quería que salieran, al primero que le reclamamos es a quién. Ay Dios, por tu culpa, ahora que te estoy buscando más, ahora que sí estoy yendo más a la iglesia, me viene todo esto. ¿Has escuchado ese tipo de reclamos? ¿Has escuchado ese tipo de padres y de madres que cuando están en los momentos críticos, todos se lo culpan a Dios? Y empezamos a ver nuevamente esta generación de padres inmaduros, ¿verdad? De padres que hacen berrinches. Eso yo sé que no hay aquí, ¿verdad? Allá donde yo pastoreo tengo varios. Pero imagínate, si el papá o la mamá a sus 30 y tantos, 40 y tantos años, todo berrinchudo, diciéndole a Dios, ¿por qué a mí, Señor? ¿Cómo va a ser el hijo? Y luego ahí vamos con el pastor, es que mi hijo no me hace caso. Pues es que no te has visto. ¿Cómo te explico? Cuando entonces tú ves que tus hijos necesitan una inspiración en su fe, te vas a dar a la tarea de todos los días inspirar y alimentar la fe de tus hijos. ¿Y cómo alimentamos la fe de nuestros hijos? Cuando en los momentos de crisis, más allá de estar reclamando por qué estoy en la crisis, levantamos las manos y le decimos, Señor, gracias, porque aunque estemos en crisis, tú nunca te apartas de nosotros. Gracias porque en medio de la enfermedad, yo creo que hay un Dios que sana. Porque aún en medio de la escasez, yo creo que hay un Dios que no me va a dejar sin el alimento diario. Porque aún en medio del problema, yo creo en un Dios que tiene el poder para sacarme del problema. Déselo fuertes para su Señor. Y sabe, cuando yo veo eso, veo a padres que empiezan a ser inspiración para sus hijos en su fe. Uno de los más grandes ejemplos de fe que yo he recibido es el de mi madre. Una mujer que desde hace 20 años le detectaron una enfermedad llamada síndrome de plaquetas pegajosas. Y así como suena, es rara esa enfermedad. El punto de esa enfermedad es que internamente su sangre se puede coagular. Y al coagularse puede trombosar cualquier parte de su cuerpo. En este momento mi madre ha pasado ya por 13 infartos cerebrales. Pero cada que la veo en el púlpito dando una palabra o dándoles ánimos a la iglesia, mi fe crece. Y digo, ¿cómo no creer en Dios cuando veo ese milagro enfrente de mí? ¿Cómo no creer en un Dios que es vivo cuando veo a una mujer que aunque a veces el problema y la enfermedad quiere golpear, tiene las fuerzas para levantarse y decir, te adoro, Señor, con todo mi corazón? Papá, mamá, es tiempo de levantarnos como padres responsables y alimentar la fe de nuestros hijos. Dejemos de estar llorando.
Dejemos de estar en ese mundo de estar haciendo berrinches como si fuéramos niños. Y levantémonos como hombres y mujeres de fe y edifiquemos y generemos que nuestros hijos adoren y busquen cada día más a su Señor. Quiero invitarte a que te pongas un momento sobre tus pies. Y ve conmigo al libro de Deuteronomio, capítulo 6. Si tienes un problema para localizar Deuteronomio, entonces quiero decirte que el problema no es que no encuentres Deuteronomio. El problema es que no abres mucho tu Biblia. Deuteronomio capítulo 6. Y quiero que vayas conmigo del verso 4 al verso 7. Dice lo siguiente: Oye Israel, el Señor nuestro Dios es nuestro único Señor. Ámalo con toda tu capacidad mental, con todo lo que eres y con todo lo que vales. Debes pensar constantemente en estos mandamientos que te doy. Debes enseñarlos a tus hijos y hablar de ellos cuando estás en casa o cuando caminas con ellos, al acostarte y al levantarte. Átalos en su mano y llévalos en la frente. Escríbelos en la puerta de tu casa y en los portones de tu ciudad. Amados, el diablo no se está tentando el corazón para acabar con esta generación. El enemigo no se está tentando el corazón para aniquilar a tu familia y en particular a tus hijos. La Biblia nos dice que él es un ladrón y que la función del diablo ha sido matar, robar y destruir. Pero usted posiblemente todo lo ha culpado, todo se lo ha aventado al diablo. Pero yo me he dado cuenta que hoy estamos ante una generación de padres que le han echado la mano al diablo. ¿Sabe por qué? Porque hoy veo a muchos padres y a muchas madres que están robándole los sueños a sus hijos, matando las ilusiones de sus hijos, destruyendo los proyectos y los planes de sus hijos. Yo creo que hoy Dios está hablando a tu corazón. Y yo no sé si tu hijo esté por aquí, si esté ahí a un lado tuyo, pero si está ahí contigo, yo quiero invitarte a que te acerques un poquito más a él. Si vienes solamente con tu esposa o con tu esposo, acércate a ella, acércate a él. Y creo que es un perfecto momento para que podamos como familia orar. Si es necesario pedir perdón, creo que es el momento indicado para hacerlo. Pero también si es momento de que ores por tus hijos, hazlo. Y si es necesario que le pidas perdón a tus hijos porque no has cumplido tu función como padre o como madre, también hazlo. Tu hijo no te va a criticar porque tú le pidas perdón, te va a agradecer. ¿Y sabes qué? Estarás dejando una marca en su corazón porque tuviste la capacidad de reconocer tus errores delante de él. Hay una serie por ahí, yo creo que usted la ha visto, la famosa serie de Malcolm, el del medio. Pero la mamá de esa familia no tenía la capacidad para reconocer sus errores. Yo creo que no hay en este lugar y en esta iglesia mujeres y hombres como ella, ¿verdad? Yo creo que vemos hombres, varones y mujeres que somos responsables, pero sobre todo que tenemos la capacidad de reconocer nuestros errores y decirle a nuestros hijos: perdóname, porque sé que te he fallado, pero hoy quiero comenzar de nuevo y voy a hacer todo lo que tenga en mis manos
para que tú nunca salgas de este camino, para guiarte a la fe correcta, para que te inspire y tu fe crezca por lo que veas a través de mí, pero sobre todo para que tus planes, propósitos y anhelos se cumplan en Dios primeramente, y yo estaré invirtiendo todo lo que tenga a mis manos para que ello se haga. Así que quiero invitarte a que por un momento lo hagas. Si tú puedes ahí orar por tus hijos, comienza a orar. Si puedes orar por tu familia, comienza a orar. Toma un momento y dile: Señor, gracias por esta familia que me has dado. Gracias por la bendición de casa, Dios. Gracias, Padre, por los hijos que has puesto en mi familia. Gracias por mi hijo, por mi hija. Gracias. Gracias porque tú eres el que ha estado aquí. Reconocemos nuestros errores, reconocemos nuestras equivocaciones, pero también hoy nos levantamos, Señor, con una mentalidad diferente y un corazón diferente, siendo responsables de nuestra labor y nuestra función como padres. Te pedimos que bendigas a nuestras generaciones, bendice a nuestros hijos, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Puede dar una ofrenda de palmas al Rey de Reyes. Amén, Señor. Gracias, pastor. Sí. Familia, y aprovechando el favor de este tiempo, toma tu lugar y te invito a que no cierres tus ojos. Voy a orar, pero te pido que no cierres los ojos, porque ahorita que subí agradecía mucho la oración de Jorge, que nos ha guiado a los que somos padres a ponernos a cuentas. Y si tu hijo está presente o al ratito que salgamos, pues dale ese tiempo y reconoce aquel exceso en tu deseo de cuidar que a veces pasa, o aquellas faltas de atención que quizás hemos tenido. Pero sabes, si bien pocos somos padres aquí o algunos somos padres, sí tengo una convicción: todos somos hijos, y no es revelación divina, es lógico. Y entonces yo quiero orar por ti como hijo y como padre que soy de unas mujeres preciosas. Te pido perdón, tomando el lugar de tu papá o de tu mamá. Y sepas que como padres cometemos faltas porque a veces excedemos nuestra protección. Otras veces huimos de la responsabilidad. Pero hoy, en el nombre de Jesús, como si fuera tu padre, no tomando un atributo que no merezco, pero solo un símbolo, te pido perdón por las fallas que como padre pudo haber tenido tu progenitor o tu mamita, porque quizás la tuvo. Y que tú también alcances ese consuelo que solo el Señor puede traer a nuestras vidas. Y si como hijo estás aquí, están tus padres presentes, perdónalos. Porque a veces no sabía, nadie nos enseñó a ser papás hasta que tú llegaste y cometemos errores. Así que en el nombre de Jesucristo les pido perdón como padre, para que cada uno de ustedes también entre a cuentas y libere esa carga que pudiera tener. No importa tu edad y no importa lo que haya pasado. Si tú perdonas, el Padre Celestial te perdona. Así, Señor, recordando la oración perfecta que nos enseñaste, perdonamos si nuestros padres nos ofendieron, porque así tú nos perdonas igualmente. Es mi ruego para esta casa preciosa en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, les abunde en todo y que siga haciendo resplandecer su rostro sobre ustedes. Porque Él va a levantar su rostro sobre ustedes y va a traer paz a su vida y seguirá teniendo misericordia en Cristo Jesús. Las personas que vinieron por primera vez, les suplico, nos acompañen con nuestro equipo de bienvenida, les esté esperando, desea platicar con ustedes, darles un recuerdo de esta casa y que sepan que está abierta esta casa para recibirles. Dense un aplauso. Gracias, Pastor Jorge, te bendecimos, gracias. Recibimos la palabra. Y bueno, si te animas